La importancia de conocer nuestra fe. Voy a entrar un poquito aquí en materia. Han pasado más de 30 años desde que el Señor se despidió por última vez del apóstol Pedro de manera física. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro. Es la introducción, no es el pasaje bíblico. ¿Ok? Después de que Jesús murió, Pedro pudo ver al Señor resucitado en algunas ocasiones, pero ya han pasado más de 30 años de que esto sucedió, puesto que la segunda carta del apóstol Pedro está escrita en el año 60, en la década del año 60. Hay toda una controversia. Si tú te metes a internet, algunos dicen que fue en el 64, otros dicen que fue en el 68, otros la ubican un poquito más tarde, más temprano, en el 62, pero vamos a hablar de la década de los 60, ahora sí que después en el primer siglo. Entonces han pasado 30 años. Él mismo ahora, el apóstol Pedro, se identifica como un anciano. No solamente por su edad, sino se ha convertido ahora en un anciano para la iglesia. Él está viviendo este momento espiritual de su vida. Ya es un hombre en sus 60, pasados de sus 60, queremos pensar. Si hipotéticamente Pedro hubiera tenido la edad de Jesús, estamos hablando de cuando se escribió esta carta, Pedro podría tener 63, 64, quizás 65 años más o menos. Entonces él está ya en la tercera edad, como diríamos ahora en nuestro tiempo. Como les decía, hace más de 30 años que tuvo el último encuentro físico con el Señor. Y esto es interesante por la acción del Espíritu Santo. Y recuerden que Jesús les dijo: es mejor que yo me vaya, así yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué? Los guiará a toda verdad. Y esto es lo que ha pasado con el apóstol Pedro. Por la acción del Espíritu Santo, él se ha transformado espiritualmente. Obviamente ha crecido, ha madurado, su carácter se ha desarrollado, ha pasado por muchas pruebas, aún se ha equivocado. Y en alguna ocasión vemos que el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo en frente de los miembros de la iglesia por algunas cosas que no estaba haciendo bien. Pero ha pasado de ser un hombre voluble, emocional e impulsivo a convertirse, y esto es muy especial, porque ha pasado a convertirse en el hombre que alguna vez soñó Jesús que se iba a convertir. ¿Te acuerdas en qué se iba a convertir Pedro? En la roca. Este hombre que era tan voluble, tan impredecible, tan emocional, a lo largo de los años ha desarrollado su carácter y ahora es un hombre estable, es un hombre firme. Y me encanta porque no sucedió de la noche a la mañana, pero sucedió. Jesús le dijo: tú vas a ser la roca, y en eso se ha convertido Pedro después de 30 años, de más de 30 años en su caminar con Cristo. El que alguna vez negó a Jesucristo está listo para morir crucificado y hacerlo de cabeza, porque según la tradición religiosa él no merecía morir como su Señor. La primera carta del apóstol Pedro está dirigida a tratar, esto es interesante porque está dirigida a tratar los ataques externos. La iglesia estaba recibiendo mucha persecución. ¿Te acuerdas que hablamos? Que los cristianos habían sido responsabilizados por el emperador Nerón acerca del incendio, ¿verdad? Que sucedió en Roma, y estaban los cristianos con mucha persecución externa. A diferencia de la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro tiene el propósito de atender los ataques internos. Ahora los ataques van a venir no de fuera, sino dentro de la propia iglesia, de los miembros de la iglesia. Obviamente van a venir falsos maestros
y enseñanzas erradas que si no son tratadas van a tener el poder de afectar a la iglesia. Por eso Pedro va a estar hablando con la congregación en este sentido. Es importante señalar también que según esta misma carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14, el Señor Jesucristo le ha revelado al apóstol que está a punto de morir. Él sabe, Dios, Jesús le ha dicho, tus días son pocos. Él sabe que ya está en sus últimos días. Y este es el mensaje que el apóstol Pedro deja a los creyentes de su tiempo y también a nosotros, por supuesto, que sabemos que son palabras importantes, ¿verdad? Yo creo que cuando te vas a morir, tus últimas palabras son las más importantes. Estas no son palabras que Pedro dijo antes de morir, pero es la última carta que él escribió antes de morirse. Entonces es importante que entendamos. Vamos a ver solo 2 versículos y es interesante todo lo que van a salir de estos 2 versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ahora sí entramos, nueva versión internacional. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Este es el saludo que como inicia Pedro esta segunda carta. Y es bien interesante porque si tú ves el saludo de la primera carta, lo voy a leer aquí en 1 de Pedro 1:1, dice: yo Pedro, apóstol de Jesucristo. A diferencia de la primera carta, lo primero que dice aquí es Pedro utiliza su nombre hebreo, no se presenta como Pedro, sino dice Simón Pedro, ¿no? Y esto es interesante porque hay muchos que piensan que el apóstol está pensando en lo que era y en lo que se ha convertido. Él fue Simón y ahora es Pedro. Está utilizando sus 2 nombres, Simón Pedro. Pero algo que es interesante también, en la primera carta se presenta y dice apóstol de Jesucristo. En esta segunda carta él va a decir siervo de Jesucristo, siervo y apóstol de Jesucristo. Me voy a permitir leerles algo a continuación. Dice, a diferencia de su primera carta, el autodefinirse como siervo de Jesucristo, Pedro está mostrando un sentido de humildad en relación a su Señor. La palabra que traducimos siervo no es el término griego diáconos, que es lo que se atribuye a siervo del hogar, como un mayordomo, sino duolos, que también se puede verter o traducir como esclavo. Pedro no posee en sí mismo ninguna autoridad particular. Su autoridad proviene completamente del Señor al que sirve, del cual se llama a sí mismo esclavo. Pero el título siervo también es un título con honor. Grandes figuras de la historia de Israel habían sido llamados siervos de Dios. En especial Moisés, lo vemos en el Antiguo Testamento, y David también fue llamado siervo del Señor. Entonces es interesante porque tú vas a ver algo que sucede con los apóstoles. En vez de cada vez sentirse más importantes, obviamente cada vez ellos eran más reconocidos y eran más famosos, pero ellos en vez de ir hacia arriba, van hacia abajo. Pablo decía que apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y al final de sus cartas, en sus últimos días, Pablo se refería a sí mismo como el peor de los pecadores. Entonces tú te das cuenta cómo ellos en vez de ir hacia arriba, van hacia abajo. Algo que es interesante es, a la iglesia venimos a servir a Cristo. Venimos a ser siervos de Cristo. Y esto es bien interesante y es bien profundo. No venimos a la iglesia a que Dios nos sirva. ¿Por qué comento esto?
Porque la mayoría de nosotros quizás veníamos de una formación donde pensábamos que Dios estaba ¿para qué? Para servirnos. Si tú piensas de esa manera, tú tienes una teología equivocada. Tú no tienes un conocimiento de las Escrituras correctamente y no entiendes que vienes a Cristo a servirlo a Él y no a servirte de Él. ¿Por qué comento esto? Porque yo estoy seguro que a muchos nos pasó. Muchos de nosotros cuando venimos a Dios y buscamos a Dios y le hicimos una petición a Dios y Dios no nos contestó, ¿cuál fue nuestra reacción? Nos enojamos con Dios, nos resentimos con Dios, pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no nos ama, que Dios no es tan bueno como nos dicen, e inicia un distanciamiento en nuestro corazón y en nuestra fe. Pero déjame decirte algo, eso no está en la Biblia. Dios no está para servirnos, es algo que tú creíste, es algo que tú te imaginaste, quizás es algo que tú escuchaste, pero Dios no está para servirnos. Nosotros estamos para servir a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y es precisamente lo que está pasando aquí con el apóstol Pedro. Él se presenta a sí mismo, dice, no solamente como siervo, sino se presenta a sí mismo como ¿qué? Como un esclavo. Yo te pregunto, ¿te gustaría ser esclavo de Jesucristo? Y así como cuando escuchas la palabra esclavo dices, pues me la pienso 2 veces, ¿no? O sea, esclavo, esto ya no va bien, esto ya suena a explotación. ¿Me explico? En nuestro tiempo, de que estamos llenos de derechos humanos y derechos de los trabajadores, ya no traemos esa actitud hacia con Cristo, hacia con Dios. Ahora estamos esperando qué vamos a recibir de Dios. Pensamos a veces, quizás no lo decimos abiertamente, pero confundimos y creemos que le estamos haciendo un favor a Dios en creer en Él, cuando los beneficiados de tener una fe somos nosotros, amén. Entonces, somos siervos. Ahora, una muestra de madurez en Cristo es que conforme vamos avanzando más en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, reconocemos más nuestra identidad de siervos. Cuando somos jóvenes cristianos todavía llegamos medio caprichudos, medio berrinchudos y queriéndole exigir a Dios, y por qué no me contestas, y por qué a él sí y a mí no, y por qué a él les das y allí no, y por qué otros sí, yo no puedo, y tenemos esa actitud. Pero conforme pasa el tiempo y vamos madurando en nuestro caminar con Cristo, nuestro corazón debe ser, soy un siervo. La razón de mi vida es para servir a Cristo, amén. Y por eso es lo que está pasando aquí con el apóstol Pedro. En Juan 3:30, Juan el Bautista lo describió de esta manera. Juan 3:30, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Juan 3:30 dice la Nueva Biblia de las Américas: es necesario que Él crezca y yo disminuya. El proceso de santificación en la vida de una persona cuando viene a Cristo va a ser cada vez vas a disminuir tú más y Cristo va a crecer más en ti. Cada vez más vas a dejar de ser como tú eres para convertirte más en como Cristo. A eso venimos a la iglesia. Te pregunto, ¿estás experimentando esta transformación en tu vida o tu fe es solamente algo intelectual? Que yo digo yo te sirve de salvavidas. Lo tienes ahí por si las dudas, por si hay un Dios, por si hay un infierno, por si hay un cielo, pero no es algo de lo cual estés convencido y de lo cual estés enfocado. Cada vez más tienes que disminuir tú y Cristo debe aumentar en tu vida, ¿ok? Primero dice siervo el apóstol Pedro, Pedro, y después dice apóstol,
para hacer sentir su autoridad. Miren, les voy a comentar algo que estaba pasando en este tiempo y es muy interesante. ¿Hace cuánto que empezó esto del YouTube? Creo que a ver si alguien lo puede googlear. ¿Cuándo empezó YouTube? Al principio YouTube era puros videos, ¿verdad? Yo recuerdo, subía ahí y yo veía mis videos de música. Pero luego comenzó un término que ya todos estamos muy familiarizados con, el famoso término de los YouTubers, ¿no? 2005. Y ahora todo el mundo quiere ser YouTuber. O todo el mundo quiere ser TikToker. O todo el mundo quiere ser influencer. O sea, es impresionante. Todo el mundo, algo pasó, como que se destapó el caño y ¡pum! Todo el mundo quiso. Ahora todo el mundo quiere ser. Todo el mundo te dice, todo el mundo tiene consejos para todo. Hay cantidad, miles, cientos de miles de canales de YouTubers, ¿no? Y hay gente que está haciendo mucho dinero con los famosos YouTubers, ¿verdad? Pues esto pasó precisamente en los tiempos del apóstol Pedro. Y en Santiago 3:1, el Santiago dice que no haya entre ustedes muchos maestros, como que a muchos se les dio, dije, ay, mira qué padre ser un apóstol de Jesús. Ay, mira qué padre predicar. Ay, mira qué padre andar de un lado para otro. Y de repente muchos no, pues yo quiero ser. Santiago dice que no haya muchos maestros entre ustedes. Y luego Pablo, en 2 de Corintios 11:13 dice, pues no son más que falsos apóstoles. Dice, y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Es decir, que había unos cuates que se sentían apóstoles y ni apóstoles eran. Y en vez de predicar la verdad, ¿sabes qué andaban haciendo? Engañando a las personas. ¿Y sabes qué se sentían? Superapóstoles. Se sentían personas super espirituales. Eso es lo que estaba pasando en este momento. Y estos cuates se dedicaban a enseñar y enseñaban cualquier cantidad de barbaridades y tonterías. Y lo único que hacían es confundían a las personas en su fe, porque no les decían la verdad. Contra estas personas está Pedro instruyendo a la iglesia. Les está diciendo, tengan cuidado de estos hombres que enseñan malas doctrinas. Ahora, una pregunta aquí. Todos, al igual que el apóstol Pedro, vamos a envejecer, ¿sí? Pero una pregunta te voy a hacer. ¿Estás creciendo espiritualmente o solamente estás envejeciendo? Algo correcto sería que mientras más viejos nos hacemos, más crecemos espiritualmente, ¿verdad? Déjame decirte otra cosa. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver con tu edad. Es que ya estoy muy grande. Es que ya soy muy mayor. Es que estoy muy joven. No tiene que ver con tu edad. Charles Spurgeon, un famoso predicador, decía que la iglesia estaba llena de niños de 70 años. Hay personas que están envejeciendo, pero que no están creciendo. Y tienen comportamientos y actitudes propias de niños. Hay hombres de más de 40 años que parecen muchachitos de secundaria. Los ves y dices, Dios mío, tienes casi 50 años.
tus decisiones, tu vida reflejan si solamente estás envejeciendo o si realmente estás madurando, estás creciendo espiritualmente. Ahora, ¿qué quiere Dios de todos y cada uno de nosotros? Que crezcamos espiritualmente, amén. Hay un ejemplo interesante en la Biblia, en el libro de Hechos, de un joven, Esteban. Dice que era muy joven, pero su crecimiento espiritual era impresionante. Toda la congregación lo reconocía como un hombre de fe lleno del Espíritu Santo, amén. Y aquí es donde quiero animar a nuestros jovencitos, ¿verdad? O sea, la edad no es una justificación. Ustedes pueden crecer espiritualmente mucho y pueden ser de mucha bendición, ¿ok? Puede ser un viejo de edad, pero un infante en la fe. Estar luchando con las cosas básicas. De hecho, el apóstol Pedro más adelante les dice: ustedes ya deberían de estar comiendo comida sólida, pero todavía necesitan que les den bibi, que les den leche. Todavía necesitan eso. ¿Por qué? Porque se están haciendo viejos, pero no están madurando. Ahora, aquí hay otra verdad. Todos nosotros podemos crecer tanto espiritualmente como queramos. El crecimiento espiritual no está reservado para algunos, está abierto para todos. La cuestión es si queremos crecer o queremos seguir enanos espiritualmente. Ahora, pongamos un poquito de razonamiento. ¿Quiénes somos los más bendecidos si crecemos espiritualmente? Nosotros. En la medida que yo sea más como Cristo, voy a ser más feliz. Y en la medida que yo sea más como Cristo, voy a ser más feliz a mi esposa. Y en la medida que yo sea más como Cristo, voy a ser más feliz a mis hijas, voy a ser un mejor esposo, voy a ser un mejor padre. Y en la medida que sea más como Jesús, voy a ser un mejor hijo. Y en la medida que sea más como Cristo, voy a ser un mejor empleado, voy a ser un mejor ciudadano. ¿Me explico? Es en nuestro beneficio. ¿Estamos? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1b. Este versículo vamos a dividir en tres, en A, B y C. Dice: a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí vamos a ver un poquito de defensa de la fe. Pedro en esta frase hace la alusión de que Cristo es Dios. Dice Dios y Salvador, que esa fue la razón por la cual mataron a Jesús. ¿Te acuerdas por qué mataron a Jesús? Dice: tú te estás haciendo Dios a ti mismo. Dice: no te matamos por todos los milagros que has hecho, sino porque tú mismo te estás haciendo uno con el Padre. Entonces Pedro está reconociendo esto: Jesús y Dios son uno, nuestro Salvador y Dios Jesucristo. En Juan 10:30 Jesús afirmó, dice: el Padre y yo somos uno solo. El Padre y yo somos uno solo. Voy a leerles esto. Dice: al final de la expresión, el apóstol Pedro lo deja aún más claro al traducir nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La nueva versión internacional, la Biblia nueva versión internacional, deja claro que ambos títulos, el de Dios y el de Salvador, se aplican a Jesucristo. Y casi con toda seguridad es la traducción más exacta. Las versiones que traducen de Dios y nuestro Salvador Jesucristo, o de nuestro Dios y el Salvador Jesucristo, no son tan acertadas. Por tanto, aquí tenemos uno de los pocos versículos del Nuevo Testamento donde a Jesús se le llama Dios, y esto lo pueden checar en el comentario bíblico de Scott McKnight. ¿Por qué es tan importante esto? Me di a la tarea de revisar este
este versículo en las escrituras del Nuevo Mundo. ¿Algunos saben qué son las escrituras del Nuevo Mundo? ¿Qué es? Exactamente, es la Biblia de los testigos de Jehová. Y cuando tú lees ahí en la escritura del Nuevo Mundo, hay esta separación, porque ellos no creen que Jesús es Dios. ¿Sí me explico? Pero lo que estamos, incluso hay algunas traducciones que hacen esa separación, pero una traducción correcta es Jesús, Dios y nuestro Salvador. Jesús y Dios son una sola persona. ¿Amén? Ok. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1 en la tercera parte dice: han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Aquí habla Pedro acerca de la fe que los gentiles han recibido, y esto es increíble, es algo precioso. Fue Pedro, fíjense algo que es importante, alguien de credenciales judías implacables, quien defendió ante el concilio que la fe era el único requisito que los gentiles debían de cumplir para formar parte del pueblo de Dios. ¿Te acuerdas de este pasaje en Hechos? Donde los judaizantes, ¿qué querían que hicieran los gentiles? ¿Se acuerdan? Que se circuncidaran, que observaran la ley, que cumplieran todos los mandatos de la ley. ¿Y qué dijo Pedro? No. Lo único que tienen que hacer es tener fe en Jesucristo. Y Pedro está diciendo aquí, han recibido una fe. La fe pertenece a los judíos, pero ahora los gentiles, todos nosotros podemos recibir esa fe, y la fe es algo precioso, importante. No hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la fe. Es la iniciativa de Dios. Él quiso que tú y yo disfrutáramos de esta bendición y que fuéramos declarados, apareciéramos justos por medio de la sangre de Jesucristo. En Romanos 3, 22, 28. Han recibido, dice, habla de una asignación o distribución sin favoritismos. Antes el pueblo judío era los escogidos de Dios. Ahora dice Dios, vamos a todos. Todos son bienvenidos. Distribuida por igual a gentiles, a judíos y gentiles. La salvación es por fe y no por obras, que era algo que los judaizantes querían volver a imponer a los judíos. Es algo precioso, de mucho valor, que muchos quisieran tener, pero tú fuiste el afortunado. Dios te tuvo compasión y te abrió el entendimiento. Esto es algo que muchas veces he hablado con ustedes. O sea, ¿cómo fue que en algún momento Dios me abrió la cabeza tan dura que tenía para hacerme un cristiano? Cuando por mucho tiempo en mi vida esto yo ni lo miraba en mi radar. Y a veces es así, dices, bueno, pues si mi fulano, perengano eran mejores o tenían más o se les veía más, ¿cómo fue que esto es algo precioso, me explico? Y lo tenemos que ver como algo precioso, porque a veces le hablas a la gente y no entienden. Y tratas de explicarle y se los pones con bolitas y palitos y no lo comprenden. Y como consecuencia, dice la Escritura, siguen viviendo en sus pecados. Y nosotros, gracias ahora sí que a la bondad de Dios, tenemos entendimiento y por lo menos tenemos claro lo que es correcto y no es correcto delante de Dios. Ya lo que sigue es si hacemos lo correcto o no es lo correcto. Pero ya tenemos un discernimiento, ya no estamos engañados. Ya sabemos acerca de la verdad. También nos dice la frase, es preciosa, ya que se trata de cosas que son preciosas. Dice, con promesas preciosas, con la sangre preciosa, con la redención preciosa, con toda la preciosura de la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Son cosas, es algo precioso, es algo valioso. Lo que tú tienes, tu fe, es algo muy, muy valioso. Vamos a terminar. Dice, que abunden en ustedes. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesucristo nuestro Señor.
Miren, algo que es importante y en esta carta, en la segunda carta de Pedro, es lo que dice aquí, dice, que abunde en ustedes la gracia y la paz, pero solamente ¿por qué? Por medio del conocimiento que tienen de Dios y de nuestro Señor. Interesante. Cuando Pedro empieza su carta haciendo referencia al conocimiento que tenemos de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, está diciendo que los lectores de la carta solamente disfrutarán de la gracia y la paz en abundancia si crecen en su relación con Dios y con Jesús. ¿A qué voy con esto? Muchas personas no experimentan la gracia de Dios y la paz porque no conocen quién es Dios, porque no conocen quién es Jesús. Y eso es solamente algo teórico. Y sigues angustiado, y sigues preocupado, y sigues viviendo como una persona que no tiene a Dios. Hace 8 días hablábamos de no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. ¿Estamos? Cuando no tienes a Dios, todo se te viene encima. Cualquier situación te mueve el tapete, porque no tienes la gracia de Dios, no tienes la paz, solamente el conocimiento. Uno de los problemas más fuertes que tenemos en nuestro país es que no conocemos la fuente de nuestra fe. Era lo que les decía al principio. No conocemos la fuente de nuestra fe. Hay gente que tiene su religión, cristiana, cualquier denominación. Pregúntale si ha leído la Biblia. No. Hay gente que tiene años yendo a lugares y no han leído su Biblia. No saben lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice Pedro, solamente por el conocimiento de Dios puedes tener la gracia y la paz. La falta de conocimiento de las Escrituras contribuye a que las personas no tengan un conocimiento correcto de quién es Dios. Como consecuencia, la fe de muchos es una mezcla de conceptos, creencias que poco tienen que ver con las Escrituras. O sea, la gente cree un montón de rollos. Hay gente que cree en Dios y piensa que no hay problema que te vayan a leer las cartas. O que cree en Dios y tienes el Buda ahí y creen que se vale. O creen en Dios y tantas mezcolanzas, porque no conocen las Escrituras. Como consecuencia, la gente no experimenta la gracia y la paz que provienen de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender la gracia? Porque si no entendemos este fundamento, desarrollaremos una fe con un montón de derechos que Dios nunca nos dio. Te voy a decir algo porque es importante entender la gracia. ¿Se acuerdan de que hemos definido el concepto de gracia? ¿Alguien se acuerda del concepto de gracia? Ok. Bien, voy a recordarlos. Vamos, misericordia. Primero vamos a ver, misericordia es ¿qué? No darte lo que mereces, ¿verdad? Cuando alguien tiene misericordia de ti es que hiciste algo malo y no te dan lo que te mereces, ¿verdad? Dios es así con nosotros. Nosotros pecamos, hicimos muchas cosas y recibimos ¿qué? La misericordia de Dios, es que decir, no te están dando lo que deberías. Si tú entendieras eso, deberías de comprender que el que debería estar en la cruz no es Cristo, eres tú. Porque Él no cometió pecado, tú y yo sí, ¿ok? Entonces Dios está teniendo misericordia de nosotros, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo siguiente? Gracia, ¿qué es gracia? Darte lo que no mereces. Tú no mereces una esposa, tú no mereces unos hijos, tú no mereces un trabajo. Tú no mereces muchas cosas, tú no mereces ni la vida, pero Dios te la da. Esa es la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios te lleva ¿a qué? A vivir agradecido.
Cuando tú entiendes esto, tú no te pones a, Dios, ¿por qué no me das? Dios, ¿por qué no me contestas? Dios, mira. No, al contrario, Dios, gracias Dios. Eres súper bueno conmigo. Gracias porque me amas tanto. Gracias porque a pesar de que a veces yo no me aguanto, que lo sabes bien, que hay algunos días que te dicen, oye, pues ni tú te aguantas, ¿verdad? A pesar de las barbaridades, a pesar de los tropezones, a pesar de las malas decisiones, Dios te ama y te trata con gracia. ¿Y eso qué hace? Que tú vivas feliz, agradecido. Y no vivas, ay Dios, pues se me hace que te equivocaste o se me hace que yo haría las cosas mejor que tú. Por eso la gente no puede entender la gracia y no pueden disfrutar la gracia porque no tenían un conocimiento de Dios. Ahora, obviamente la paz, ¿de dónde viene la paz? De saber que Dios me ama, de saber que Dios me cuida y de que Él está en control de todas las situaciones de mi vida. ¿Cuándo nos empezamos a angustiar tú y yo? Pregunto. Cuando las cosas se nos salen de control. ¿Y ahora cómo voy a pagar? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Y esta otra situación, y ahora mis hijos, y sentimos cuando la cosa se nos sale de control, ahí es cuando nos empezamos a angustiar. Pero cuando conocemos de Dios, sabemos que Él nos ama, podemos estar en paz. Dios, tú te vas a hacer cargo, tú me vas a ayudar, tú me vas a dar la sabiduría, tú vas a proveer. ¿Te ha pasado? Y llega un momento, yo últimamente les voy a compartir, en mi vida ha pasado algo así. Me aferré a una escritura, ¿te acuerdas? A la de la lámpara del aceite de Eliseo, Eliseo o Elías, ya no me acuerdo, que siempre había aceite en la mañana, ¿eh? Aceite. A veces así me he sentido con Dios en mi vida. A veces digo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y recuerdo, no Dios, va a haber aceite, tú vas a poner aceite. Y al otro día, ahí está el aceite. Y dices, ¿cómo salí? ¿Sabes qué he pensado a veces? Digo, Dios, de tantas me has sacado. ¿Por qué dudo otra vez? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué se me va la paz? Pues porque no estoy confiando en ti, no estoy aplicando los conocimientos que tengo de ti. Amén. En fin, eso y muchas cosas más. Dice la Biblia en Filipenses 4:6, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pon mucha atención en lo que dice aquí. Así experimentarán la paz de Dios. Cuando tú le das gracias a Dios, experimentas ¿qué? Su paz. Cuando tú te enojas, cuando tú haces berrinches, cuando tú le reclamas, cuando te pones a tú por tú, no vas a poder experimentar esta paz. Mira lo que dice aquí. Así experimentarán la paz de Dios, dice aquí, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La semana pasada les comenté de cómo me inicié mi semana, ¿eh? Les dije lo del carro y lo del golpe y todo eso. Bueno, voy llegando a la casa, acababa de pasar eso, voy llegando a la casa, me meto y me dice mi esposa, ¿qué crees? Dice, acabo de romper el vidrio que da, es un vidriote grandote que da de la sala al patio, se partió el vidrio. Dije, está bien, pues ya. Fíjate, pero te voy a decir lo interesante. Le dice mi cuñada, porque estaba de visita mi cuñada en la casa, y le dice mi cuñada a mi esposa, le dice, dile a Frank que me pase un poco de su paciencia. Y después ella me dijo, oye, ¿no te molesta todo esto? Yo honestamente le tuve que decir, ¿sabes qué? Sí, hay veces que sí me descompongo. Pero ahora está la visita, entonces no puedo hacer.
Hasta yo mismo, en el buen sentido, me sorprendí, porque no te das cuenta de cómo Dios va obrando en tu vida. Cuando en otra casa estarían, ay, ya estás viendo, ya rompiste aquí, mira. ¿Me entiendes? Solamente una relación con Dios te permite experimentar su gracia y su paz. Filipenses 4:7, en la de Dios habla hoy, dice: así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Me encanta esta traducción. Fíjate lo que dice aquí. Y esta paz cuidará sus corazones y pensamientos por medio de Cristo. Así como andaba la cosa, yo me podría poner a despotricar y agarrarla y repartir a todos. Pero dice que esto va a cuidar nuestros corazones y va a cuidar nuestros pensamientos. Lo único que pensé, dije, no, ahorita si pierdo, va a explotar y esto va a ser un desastre. Y yo veo, Dios cuida nuestros pensamientos. Amén. Tenemos que experimentar esto para no dejarnos llevar por nuestros errores. Pedro les advierte a sus lectores que tener una relación con Dios basada en los sentimientos no es suficiente. No es suficiente que digas, Dios, es que yo te amo, Dios, es que yo creo en ti, Dios. No, los sentimientos no son suficientes. También necesitan conocer algunas cosas específicas sobre Dios, lo que Él ha hecho y lo que Él demanda de nosotros. Pedro apunta a que una de las cosas que deben saber es que Jesús es Dios y que los ama profundamente. Dios te ama profundamente. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.